¿Listo? Buenas tardes, muchachos. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase de farmacología que quedaba pendiente, jóvenes. Corresponde al tema de tratamiento farmacológico del cáncer, es decir, que vamos a hablar de los medicamentos antineoplásicos. ¿Ok? Vamos a terminar de dar las clases pendientes bajo esta modalidad. Todo lo que habíamos comentado y todo lo que se había dicho en su momento con respecto a lo que está pendiente, no se preocupen, estamos trabajando en ello. Las notas, todo lo que queda pendiente, todo eso se va a ir solucionando. Vamos a darle inicio a las clases, que es importante llevar la continuidad y sobre todo pues dar la programación completa como siempre se ha planteado. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a hablar del tratamiento farmacológico del cáncer y vamos a hacer referencia a los fármacos que son antineoplásicos. Ok, cuando hablamos de antineoplásicos, tenemos que hablar de aquellos fármacos que tienen importancia desde el punto de vista farmacológico, porque son las drogas que nosotros vamos a utilizar para el manejo del cáncer. Sin embargo, los medicamentos antineoplásicos tienen diferencias importantes que ustedes tienen que saber. No solamente es el hecho de que puedan servir para manejar el cáncer, sino que ellas en su momento, la finalidad que persiguen es matar o destruir aquellas células que sean de tipo cancerosas. ¿Ok? Entonces, encontramos entonces que cuando ellas destruyen o matan las células cancerosas, pues lo hacen mediante un mecanismo de citotoxicidad. Pero hay algo importante que debemos saber, que en esta citotoxicidad no solamente tiene selectividad no tiene una selectividad, sino que actúa sobre todo tipo de células y tiene la capacidad entonces de destruir las células normales, es decir, que mata las células normales mediante efectos tóxicos o mediante efectos secundarios, que obviamente eso lo va a presentar el paciente. Algo muy importante también cuando hablamos de los quimioterápicos es que ellos necesitan altas dosis para obtener muchas veces los efectos terapéuticos y algo bien importante es que tienen un margen estrecho de seguridad. Quiere decir entonces que la posibilidad de producir toxicidad y la posibilidad de producir efectos secundarios son bastante marcados. De allí que el miedo y el temor que tenemos cuando usamos los medicamentos antineoplásicos, pues es simplemente el miedo que tenemos es que nos produzcan o nos aparezcan efectos, colaterales y de allí que hay que usarlos con mucho cuidado. ¿Okay? Entonces, encontramos que hay efectos entonces tóxicos muy importantes y que nosotros tenemos que pues, saberlos identificar. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando del manejo terapéutico del cáncer, tenemos que saber que antes de iniciar el tratamiento es fundamental hacer una identificación precoz, es decir, el tipo de cáncer al cual nos estamos enfrentando. Siempre es importante saber cómo es el sistema inmunológico para utilizarlo, aprovecharlo para garantizar que haya una mejor respuesta terapéutica. De tal forma que nosotros tenemos que conocer las características de las drogas y tenemos que conocer también de qué manera
podemos combinarla para que sea mucho más adecuado el manejo de ese cáncer que hemos diagnosticado. Y algo bien importante, no solamente de que el tratamiento tiene que ser precoz, no solamente también el hecho de conocer el tipo de droga y la combinación adecuada, sino que algo que es fundamental es que ustedes tienen que evitar, prevenir o disminuir las complicaciones que se presentan como consecuencia del uso de estos antineoplásicos. ¿Ok? Entonces, encontramos, por ejemplo, entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando del manejo del cáncer, tenemos que tomar en cuenta que es importante y es fundamental que tengamos un conocimiento amplio de todos los efectos que pueden producir esos medicamentos. Tenemos que saber la farmacocinética del medicamento, tenemos que saber la eficacia y la seguridad que tenga para ser usado en humanos. Por lo tanto, obviamente esto tiene que pasar por estudios de clínicos, de farmacovigilancia, para determinar qué tan factible es la utilización de este medicamento. Por lo tanto, siempre tenemos que saber que cuando manejamos un paciente con cáncer no solamente es el tratamiento antineoplásico, sino que muchas veces vamos en conjunto con el tratamiento del cáncer, desde el punto de vista farmacológico, vamos a la par con el uso de la cirugía y con el uso de la radioterapia. Algunos cánceres son más sugestivos de radioterapia, algunos otros requieren de cirugía y algunos otros, pues la combinación de ambos, aplicar cirugía y aplicar radioterapia para que haya una mejor respuesta terapéutica. Siempre, siempre es fundamental, antes de escoger el medicamento para el tratamiento del cáncer, siempre es fundamental que ustedes evalúen cómo está el paciente. Y para eso tenemos que evaluar la reserva de la función renal, hepática y de la médula ósea. Hay que saber el estado general, tenemos que saber las enfermedades asociadas que tiene el paciente, de tal forma que al momento de manejar el plan terapéutico tenemos que adecuarlo a las circunstancias desde el punto de vista clínico que presenta ese paciente. Ajustarlo de acuerdo a la función renal, hepática, la médula ósea. Es fundamental la médula ósea porque recuerden ustedes que algo bien importante es que los antineoplásicos no discriminan entre las células normales y las células cancerosas, y por lo tanto ellos producen algo bien importante que es la depresión de la médula ósea. Por lo tanto, la cuenta, fórmula, es decir, los leucocitos, las plaquetas, la hemoglobina se puede estar disminuida, y cuando hay una disminución de ello muchas veces implica que no podemos iniciar el tratamiento terapéutico antineoplásico hasta que esas condiciones no sean mejoradas. Por lo tanto, siempre antes de iniciar los ciclos de quimioterapia, porque se maneja por ciclos, dependiendo del tipo de cáncer, del diagnóstico, de la terapia que se vaya a asociar, pues se manejan por ciclos de cáncer que pueden ser semanales, quincenales, cada 21 días, mensual, etcétera. Y eso, para iniciar un ciclo y continuarlo, es fundamental antes de cada inicio de ciclo, pues que haya una evaluación de la función renal, hepática y de la médula ósea para ver cómo es el comportamiento del paciente ante los tratamientos recibidos, y si hay una buena función renal, hepática y de médula ósea, pues permite entonces continuar los ciclos. En algunos casos, cuando el paciente se encuentra muy deprimido desde el punto de vista inmunológico y hay alteraciones importantes en las cuentas, fórmulas, las plaquetas, disminución de los glóbulos rojos, etcétera, amerita primero corregirlos antes de iniciar o de continuar el tratamiento antineoplásico. Ok. Entonces, ¿cuáles son las modalidades del tratamiento? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues la modalidad del tratamiento siempre, inicialmente lo más importante es determinar si hay un cáncer avanzado o si es una neoplasia maligna en la cual hay métodos o no para el tratamiento. ¿Okay? Si tenemos que saber si el cáncer es avanzado y si verdaderamente podemos aplicar un manejo terapéutico. No, si una neoplasia maligna avanzada, pues probablemente no podemos hacer absolutamente nada.
También tenemos que saber cuál tipo de tratamiento o neoadyuvante es importante en esos pacientes que presentan ese determinado cáncer. Y por lo tanto, pues los tratamientos coadyuvantes, como lo habíamos comentado, puede ser la cirugía, la radioterapia o en conjunto las dos, dependiendo del tipo de cáncer que tenemos. ¿Okay? Y además de este tratamiento neoadyuvante, tenemos tratamiento coadyuvante donde simplemente son métodos locales de tratamiento. O sea, alguna otra cosa que podamos hacer que nos pueda permitir ayudar en el manejo del paciente. Ok, una vez que hablamos de los diferentes tipos de cáncer, tenemos que saber que hay diferentes tipos de antineoplásicos que van a determinar o que van a ser dependiendo de la estructura y de ciertas características que ellos tengan. Dentro de la terapia anticancerosa, pues vamos a encontrar que hay compuestos muy variados en estructura y mecanismos de acción, lo cual permite que nosotros podamos utilizar terapias combinadas para el manejo del cáncer. También tenemos que el tratamiento del cáncer a través del tiempo pues ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque se han ido descubriendo nuevos tratamientos que en teoría y luego en la práctica son mejores, sobre todo cuando tenemos aquellos cánceres que son de muy mal pronóstico o los cánceres que se determinan o se llaman cánceres de tipo letal. Tenemos que hay tratamientos antineoplásicos que evitan, por ejemplo, la recurrencia de muchos cánceres. Entonces, los cánceres, por ejemplo, a nivel mamario, a nivel pulmonar, a nivel colorectal, pues son cánceres que muchas veces al recibir los tratamientos antineoplásicos, pues evitamos la recurrencia. También tenemos que hay un tratamiento multimodal de cáncer, de los cánceres cuando están localmente avanzados, porque los cánceres cuando son local, pero están avanzados, pues muchas veces tenemos que usar otras modalidades, como hablábamos la radioterapia, como hacíamos también, como comentábamos, la cirugía. ¿Ok? Hay que tener en cuenta también los factores estimulantes de colonias, porque los factores estimulantes de colonias son nuevos tratamientos que tenemos hoy en día y nos permiten que haya una mayor recuperación o restablece rápidamente la función de la médula ósea, y eso permite entonces que cuando hacemos los ciclos de quimioterapia, pues podamos tener, cumplir los ciclos en el tiempo que está determinado, porque con estos estimulantes de colonias, pues garantizamos que haya una buena respuesta de la médula ósea. También tenemos que los tratamientos antineoplásicos son importantes porque ellos también nos tienen o nos sirven o son de utilidad para el manejo de enfermedades no malignas. También es importante el tratamiento antineoplásico porque hoy en día tenemos algo bien importante, y es que hay, para aquellos pacientes que tienen cáncer y que ameritan algún tipo de antineoplásico, tenemos que hay pacientes que se pueden beneficiar de diferentes tratamientos y tenemos que hay pacientes que también pueden tener mayor o menor riesgo de toxicidad. Y, por ejemplo, hoy en día tenemos los estudios de inmunohistoquímica que permiten, por ejemplo, determinar qué tipo de variabilidad, qué tipo de comportamiento inmunohistoquímico o qué características inmunohistoquímicas tiene este paciente, y de acuerdo a ello nosotros decidimos qué tipo de antineoplásicos podríamos utilizar. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, nosotros podemos utilizar, pues, dependiendo si es un cáncer hormonodependiente, que nos lo va a decir la inmunohistoquímica, podemos escoger el tipo de tratamiento que sea más adecuado. Ok. Encontramos entonces que desde el punto de vista em, farmacológico, es importante que nosotros conozcamos, nosotros tenemos que conocer el ciclo celular. El ciclo celular tenemos que conocer el ciclo celular de
de las células para nosotros saber en qué momento nosotros podríamos utilizar algún tipo de fármacos antineoplásicos. Y vamos a encontrar entonces que desde el punto de vista de la división celular, vamos a encontrar que en este ciclo celular vamos a encontrar la fase GAP1, la fase GAP2, la fase de síntesis y vamos a encontrar la fase de mitosis y luego vamos a encontrar una fase 2, una fase 0, perdón, que es la fase donde no hay crecimiento celular. Es una fase, por decirlo de alguna manera, es una fase donde no podemos hacer ningún tipo de intervención terapéutica. Los fármacos van a actuar a nivel de las fases, a la fase G1, a nivel de la fase G2, pueden actuar en la fase de síntesis y pueden actuar directamente a nivel de la fase de mitosis. ¿Okay? De tal forma que vamos a encontrar cómo hay medicamentos que actúan en la fase S, como es la citosina, la hidroxiurea. Tenemos que hay fármacos que actúan a nivel, por ejemplo, también de la fase final de la fase S de síntesis, donde están, por ejemplo, las mercaptopurinas. Vamos a encontrar que hay fármacos que actúan directamente en la fase de mitosis o en la fase M, que es la vincristina o la vinblastina o el paclitaxel, y vamos a encontrar medicamentos que son inespecíficos del ciclo celular, es decir, que pueden actuar a nivel de cualquier ciclo celular, y entonces aquí hay un amplio grupo de medicamentos como los fármacos alquilantes, como las nitrosourias, los antibióticos, hay algunos antibióticos antitumorales, el cisplatino, etcétera, y estos medicamentos pues actúan en cualquier fase del ciclo celular. El efecto, recuerden ustedes que son citotóxicos, por lo tanto, es verdad, destruyen las células normales, pero destruyen las células cancerosas, pero destruyen las células normales, y eso tenemos que tomarlo en cuenta al momento de ser utilizados. Entonces, vamos a observar entonces que los antineoplásicos van a tener acciones generales, y las acciones generales van a tener que ver que actúan sobre el crecimiento celular. Tenemos que eso implica que destruye tanto las células normales como las cancerosas. Tenemos que en los antineoplásicos hay resistencia, y por lo tanto ustedes van a ver que a través del tiempo los manejos terapéuticos han ido cambiando porque hay una menor respuesta a muchos fármacos, y entonces pues implica que tenemos que hacer uso de medicamentos de más reciente aparición. ¿Okay? Los antineoplásicos tienen la capacidad de producir efectos inmunosupresores, y también tiene efectos sobre la actividad inmunitaria. Por lo tanto, eso hace que disminuya la defensa del individuo, y un paciente que recibe pues, tratamiento antineoplásico o quimioterápico, pues un paciente que tiene las defensas disminuidas. Tienen capacidad teratogénica, por lo tanto, las mujeres embarazadas cuando reciben tratamientos antineoplásicos, en muchos casos pues se tiene que inducir el aborto, o en otros casos pues tenemos sí que obviamente suspender el embarazo. Además de que tienen esa capacidad teratogénica, ellos tienen capacidad carcinogénica, es decir, algunos cánceres podrían producir o predisponer a la aparición de los cánceres, sobre todo, por ejemplo, cuando utilizamos medicamentos antineoplásicos de tipo hormonal que tienen la capacidad de poder producir otros efectos a nivel hormonal que permitirían la proliferación de otros tipos de cáncer que tengan de alguna manera dependencia hormonal. ¿Okay? Algo también bien importante es que ellos pueden actuar a nivel de todos los tejidos porque no diferencian un tipo celular del otro, pero algo importante es que ellos van a actuar en forma mucho mejor, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la citotoxicidad sobre tejidos de crecimiento rápido, como puede ser la médula ósea, el folículo piloso y el intestinal. Estos tejidos son muy susceptibles al efecto citotóxico de los antineoplásicos. Por lo tanto, vamos a ver que los sitios donde se ve más reflejado el efecto de los antineoplásicos en la médula ósea, disminución de la cuenta y fórmula blanca de las plaquetas de los glóbulos rojos, el folículo piloso porque se cae el cabello, se cae el vello, y a nivel del epitelio intestinal porque produce muchos trastornos a nivel digestivo, por ejemplo, las náuseas, los vómitos, las diarreas, que muchas veces están asociadas al tratamiento antineoplásico. ¿Ok? Tenemos entonces que para el manejo del cáncer,
vamos a observar que vamos a tener diferentes etapas a nivel del ciclo celular donde, el cáncer, los medicamentos antineoplásicos pueden actuar, ¿ok? Entonces pueden actuar a nivel de las bases pirimidínicas y purínicas. Y tenemos entonces, por ejemplo, como el caso del metrotexate, ¿ok? Tenemos que pueden actuar a nivel de la síntesis del timidato y tenemos el 5-fluoracilo. ¿Qué es lo que produce? Dependiendo de la fase donde ellos actúen, por ejemplo, los que actúan inhibiendo la síntesis de las bases pirimidínicas van a producir una alteración de la producción del ácido desoxirribonucleico y varias alteraciones en la síntesis del DNA. Hay algunos otros compuestos que actúan directamente. Hay algunos otros que actúan directamente, actuando, por ejemplo, a nivel de la replicación del ADN, actúan a nivel de la topoisomerasa, como es el caso de algunos antibióticos, el etopóxido, la danorubicina, por ejemplo, que actúan a nivel de la replicación. Otros inhiben directamente la síntesis de ADN, como aquellos que inhiben los ácidos desoxirribonucleicos. Tenemos otros compuestos, por ejemplo, como son los análogos del platino, algunos compuestos como la mitomicina, que van a producir alteraciones a nivel de los a nivel de los sitios donde se unen donde se forman las uniones a nivel del ADN, y eso también va a producir efectos inhibiendo la replicación del ADN y por lo tanto evita el crecimiento celular. ¿Okay? Hay algunos otros compuestos que pueden actuar directamente en el ARN, evitando, por ejemplo, la acción del ARN de transferencia, el ARN ribosómico, y por lo tanto, en ese caso, se va a inhibir la síntesis de proteínas. Entonces, vamos a encontrar que cuando ocurre esta inhibición de la síntesis de proteínas, como es el caso de la L-asparagina, entonces vamos a encontrar que pueden haber alteraciones a niveles enzimáticas donde podrían ser, por ejemplo, anticuerpos. O sea, actúan la vitalización. Tenemos otros compuestos, por ejemplo, que pueden inhibir la función de los microtúbulos. Los microtúbulos son muy importantes porque son utilizados para la formación del uso mitótico. Por lo tanto, cuando alteramos los microtúbulos, tenemos entonces que vamos a alterar la síntesis del uso mitótico y por lo tanto no va a haber una replicación celular. ¿Okay? Y hay algunos compuestos que van a actuar inhibiendo o alterando o produciendo diferenciaciones a nivel celular que evita que se produzcan las células cancerosas, en este caso, al no producir una buena diferenciación. ¿Okay? Entonces, tenemos que los antineoplásicos van a tener diferentes mecanismos de acción, bien sea porque algunos producen un efecto antagonizando el metabolismo de algunos sustratos, como podrían ser las enzimas, y por lo tanto inhiben la síntesis de proteínas. Otros producen alquilación de diferentes moléculas de los enlaces covalentes de las proteínas y los ácidos nucleicos y evitan que ocurra la replicación. Otros actúan a nivel del uso mitótico, actúan a nivel de los microtúbulos y detienen la mitosis, por ejemplo. Otros actúan formando parte de la membrana del ADN y la membrana celular y por lo tanto se fijan allí, se adosan y evitan la replicación. Otros forman radicales libres oxidantes que producen la destrucción de la célula. Otros producen hidrólisis de los aminoácidos y otros producen antagonismo, por ejemplo, o disminuyen o antagonizan los receptores, por ejemplo, a nivel hormonal en aquellos casos de cánceres que sean hormonodependientes. Tenemos que dentro del grupo de drogas antineoplásicas vamos a encontrar entonces que hay agentes de tipo alquilantes. Los agentes alquilantes son ciclo independientes, quiere decir que pueden actuar en cualquiera de las fases del ciclo celular. Habíamos hablado que había la fase G1, había la fase de síntesis, la fase G2 y la fase de mitosis. ¿Okay? Recuerden que en la fase G0 no pueden actuar. Entonces, en los agentes alquilantes son ciclo independientes, actúan en cualquier fase del crecimiento celular y tenemos que los efectos tóxicos que ellos producen es porque hay transferencia de grupos alquilos y esos grupos alquilos lo que van a producir es la alquilación del ADN y por lo tanto producen la alteración del crecimiento celular. ¿Okay? Dentro de esos agentes alquilantes vamos a encontrar las mostasas nitrogenadas, donde está la ciclofosfamida, que se usa para la leucemia linfocítica aguda, se usa para la leucemia linfocítica crónica y para la enfermedad de Hodgkin, que es un tipo de cáncer a nivel ganglionar.
El clorambucilo se usa para la leucemia linfocítica crónica y, por ejemplo, para algún tipo de alteraciones como las macroglobulinias. La etilenamida, tenemos la tiotepa, es un compuesto que ya tiene muchísimos años en el mercado y creo que hoy en día pues ya no tiene usos terapéuticos importantes, por el que producía muchos efectos tóxicos. Vamos a hablar de otros compuestos que son también agentes alquilantes, pero que también son ciclo independientes. Y vamos a hablar de las nitrosoúreas, como la carmustina, que se usa para la enfermedad de Hodgkin, para la enfermedad de no-Hodgkin y para los glioblastomas, tumores que son estos glioblastomas son tumores cerebrales. Tenemos que las triacinas, donde está la carbacina, que se usa para el melanoma, también para la enfermedad de Hodgkin. El complejo de platino, donde podemos tener el cisplatino, el carboplatino, que se usan para el cáncer de testículo, para el cáncer de vejiga, para el cáncer pulmonar, para el cáncer de cabeza, cuello, incluso del colon y a nivel también del cáncer mamario. Hay antimetabolitos, esas drogas antineoplásicas, los antimetabolitos, pues van a actuar sobre el metabolismo intermedio, es decir, van a actuar sobre la fase de proliferación celular. Muchos vamos a encontrar que dentro de estos antimetabolitos, pues van a actuar sobre aquellas sustancias que son importantes para que ocurra el metabolismo y crecimiento celular. Y vamos a encontrar unos compuestos que son análogos del ácido fólico, dentro de ellos uno muy conocido, utilizado hoy en día, a pesar de que tiene muchos años en el mercado, que es el metotrexate, y tenemos que el mecanismo de acción es porque actúa sobre la hidrofolato reductasa. Al actuar allí como un análogo del ácido fólico, evita la replicación de los compuestos. ¿Se recuerda cuando hablamos de los medicamentos antibióticos tipo sulfonamidas que actúan también sobre el metabolismo del ácido fólico de las bacterias? Bueno, de alguna manera, aunque esto es distinto, pues el metotrexate es un antineoplásico que actúa aquí a nivel de la hidrofolato reductasa y eso permite, esa acción o este análogo que tiene sobre el ácido fólico, permite que podemos utilizar para leucemias linfocíticas agudas, para los coriocarcinomas, para el cáncer de mama, para el cáncer de cabeza, cuello, pulmones, para algunos tipos de sarcomas a nivel osteogénico, es decir, a nivel óseo, y también para algunos cánceres de tipo vesical. Tenemos que, además de los análogos del ácido fólico, vamos a encontrar también antineoplásicos que son análogos de las purinas, y vamos a encontrar la 6-mercaptopurina, vamos a encontrar la azatioprima, que es un derivado imidazolínico de la 6-mercaptopurina, y se usan para el tratamiento, por ejemplo, de la leucemia mielocítica aguda, el linfoma no Hodgkin de células pequeñas. Vamos a encontrar, además de los análogos del ácido fólico y las purinas, vamos a encontrar análogos de las pirimidinas, donde tenemos uno también muy conocido así como el metotrexate y la tioprima, tenemos uno que también es bastante conocido como es el 5-fluoracilo. Se usa para el cáncer de mama, para el cáncer esofágico y para el cáncer de colon. La citarabidina, que también es otro análogo de la pirimidiana, vamos a utilizar para leucemias mielocíticas agudas, leucemias linfocíticas agudas, linfoma no Hodgkin, por ejemplo. Entonces, pues tenemos una amplia variedad de compuestos de este tipo de análogos de estos compuestos antimetabolitos. Hay productos naturales, la L-asparagina, lo había comentado, se usa en algunos tipos de leucemia, y recuerden ustedes que es importante. ¿Okay? Tenemos alcaloides de la vinca, que van a actuar sobre todo en la fase de mitosis, es decir, van a actuar en la fase M del ciclo celular, y aquí tenemos el sulfato de vinblastina, que lo utilizamos para la enfermedad de Hodgkin, para la enfermedad de no Hodgkin y para el cáncer de testículo. Y también tenemos, además del sulfato de vinblastina, también tenemos la vincristina, que lo usamos para la leucemia linfocítica aguda y para el glioblastoma multiforme. Hay antibióticos que también se utilizan como antineoplásicos, y esos antibióticos antineoplásicos tienen la capacidad de unirse al ADN a través de una intercalación entre bases específicas, y bloquean la síntesis de ADN, bloquean la síntesis del ARN o de ambas, y por lo tanto evita o actúa produciendo una división de la tira de ADN antes de que ocurra la replicación. Por lo tanto, evita de que ocurra la replicación celular. Estos medicamentos antibióticos antineoplásicos son muy tóxicos. Eso es una característica importante que ellos tienen. Y tenemos, por ejemplo, la actinomicina D, el Cosmogen, que está indicado para el coriocarcinoma, para los tumores de Willis, para los ratomiosarcomas, el tumor que tenía este presidente difunto. Entonces se usan para eso, para el sarcoma de Kaposi,
Entonces, pero tienen muchos efectos adversos, producen mielosupresión, producen efectos gastrointestinales importantes, producen efectos hepatorenales, que pueden afectar la función hepática, pueden afectar la función renal. En el sitio de administración pueden producir enrojecimiento o flebitis, producen caída del cabello, alopecia y producen dermatitis. Entonces, como les comentaba, los antibióticos antineoplásicos son medicamentos muy efectivos, pero son compuestos que tienen muchos efectos adversos. Los otros antibióticos tenemos la adriamicina, que viene con el nombre comercial de adriblastina, se usa para leucemia linfocítica aguda, leucemia mielocítica aguda, linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, cáncer de mama, neuroblastomas, ovario, cáncer de próstata. Pero efectos adversos también son importantes, mielosupresión, produce efectos gastrointestinales, conjuntivitis, dermatitis, hipersensibilidad y algo importante con esta adriamicina es que produce toxicidad cardíaca al igual que la danomicina. Esos efectos de toxicidad cardíaca pues hace que tenga que usarse con muchísimo cuidado. La danomicina, que es otro compuesto antibiótico, pues produce también toxicidad cardíaca importante.
Ok. Bueno, continuamos, muchachos. Se cayó la señal y ni modo. Vamos a continuar. Habíamos quedado entonces, estábamos hablando de las drogas antineoplásicas, hablamos de los antimetabolitos, hablábamos de los antimetabolitos, habían análogos de las purinas, análogos de las pirimidinas, a los análogos del ácido fólico. Teníamos los productos naturales, donde hablábamos de enzimas, donde estaba la de la asparagina, que tiene utilidad importante en la leucemia linfocítica aguda, los alcaloides de la vinca, que actúan en la mitosis, es decir, en la fase M, y se utilizan para los linfomas de Hodgkin, el cáncer de testículo, el sulfato de vincristina para la leucemia linfocítica aguda, el glioblastoma. Vamos a hablar entonces de antibióticos naturales. Le había dicho que los antibióticos naturales tenían la particularidad que tenían efectos de toxicidad cardíaca. Tanto la adriamicina como la danomicina producen efectos de toxicidad cardíaca. Sin embargo, tienen buenas utilidades terapéuticas. El linfoma, leucemia linfocítica aguda, mielocítica aguda, linfoma de Hodgkin, cáncer de mama, neuroblastomas, cáncer de ovario, cáncer de próstata. Pero tiene efectos tóxicos, además de la toxicidad cardíaca, inmunosupresión, alteraciones gastrointestinales, conjuntivitis, dermatitis e hipersensibilidad. Y la danomicina, la que viene con el nombre comercial de danoblastina, se usa para la leucemia mielocítica aguda, la leucemia linfocítica aguda, los efectos adversos, mielosupresión, trastornos gastrointestinales, conjuntivitis, dermatitis, hipersensibilidad y la toxicidad cardíaca, como se lo había comentado. Antibióticos, tenemos otros también importantes, la mitomicina, porque se usa para los cánceres epidermoides, se puede utilizar para el cáncer de cuello uterino combinado, cáncer de mama, cáncer gástrico y pancreático, la bleomicina, que se utiliza para el linfoma de Hodgkin, los tumores de células germinativas, cáncer de cabeza, de cuello, cáncer epidermoide de piel, de cuello uterino, de vulva. Pero sin embargo, estos antibióticos como la mitomicina o en el caso de la bleomicina, pues son compuestos que producen mucha neumonitis con tos y por lo tanto eso limita sus usos. La mitramicina, que es el mitracin, está descontinuado porque producía muchísimas hemorragias. Había vasculitis, había hipocalcemia, trastornos hepáticos y ese compuesto pues salió del mercado. Hay agentes misceláneos, o sea, son otros agentes que también tienen utilidad terapéutica para el manejo antineoplástico y tenemos algunos que ya hemos hablado en algún momento en temas anteriores, como la prednisona, que es un glucocorticoide, la hidroxi o la medroxiprogesterona, que son hormonas que utilizamos en el caso del cáncer de mama y endometrio, como progestágenos, el megestrol, que son progestágenos para el cáncer de mama y endometrio, el dietilestilbestrol, con clorotianiceno, que lo utilizamos para el cáncer mamario y el prostático, perdón, el dietilestilbestrol y el clorotianiceno para el cáncer de mamario y prostático, estrógeno dependiente. Tenemos el tamoxifeno, que es un antiestrogénico que lo usamos para el cáncer de mama, y la fluoximesterona, que es androgénico y lo utilizamos para el cáncer de mama. Además de las hormonas, también tenemos que podemos utilizar isótopos radioactivos, donde tenemos el fósforo 32 para el cáncer de hueso, el yodo 131 que lo usamos para el cáncer de tiroides. Tenemos otros agentes misceláneos que son de más reciente aparición, que hay otros compuestos que lo usamos, por ejemplo, para el manejo de algunos tipos específicos de leucemia, como el imatinib, el dasatinib o el nilotinib, que se usan para el manejo de estas leucemias, sobre todo porque son inhibidores del dominio de la sinasa. Son compuestos de última aparición, ¿okay? Y pues tienen la particularidad que son alternativas para el manejo de este tipo de cánceres que tienen que ver mucho con los problemas linfoproliferativos. También hay otros compuestos que se usan porque inhiben los receptores de crecimiento celular y tenemos el cetuximab, que es para el cáncer colorectal metastásico, el panitumumab, que es para el cáncer de colorectal también de tipo metastásico. Tenemos que hay otros agentes misceláneos, que son aquellos que utilizamos como inhibidores del factor de crecimiento endotelial. Y entonces vamos a encontrar que dentro de ellos tenemos el bevacizumab, que es para el cáncer colorectal metastásico, el sorafenib, que es para el adenocarcinoma también de tipo renal avanzado,
es un ipilimumab, que es uno de los más utilizados para el adenocarcinoma también renal avanzado. ¿Ok? Tenemos entonces que los antineoplásicos lo vamos a utilizar para neoplasias hematológicas, es decir, que hay indicaciones para leucemia, linfomas y mieloma, como lo hemos visto en los diferentes grupos de medicamentos que hemos comentado. Se utilizan también para los tumores sólidos, donde está el cáncer gástrico, el cáncer pulmonar, el cáncer ginecológico, el cáncer prostático, el cáncer de mama, el cáncer de testículo y el coriocarcinoma, por ejemplo. Lo utilizamos para lesiones premalignas en piel, usamos el 5-fluoracilo. Para las púrpuras trombocitopénicas usamos la azatioprima. No es un cáncer la púrpura trombocitopénica, es un trastorno hematológico, pero podemos utilizar drogas antineoplásicas. Inmunosupresores, la azatioprima, la prednisona, para el manejo de algunas enfermedades, para producir inmunosupresión y evitar que ellas avancen. Para la psoriasis utilizamos el metotrexato, muy utilizado para la psoriasis y también para la artritis reumatoidea. Enfermedades del colágeno, como la artritis reumatoidea, usamos la ciclofosfamida. La enfermedad de Paget, las hipercalcemias, utilizamos la nitramicina. Los antineoplásicos pues tienen efectos, como le había dicho, muy importantes que tenemos que conocerlos. Hay efectos citostáticos, es decir, el efecto más importante es la acción que tiene a nivel celular, no diferenciando las células normales de las células malignas, y eso evita y eso produce la alta incidencia de efectos adversos que ellos tienen. Tienen capacidad de producir efectos mutagénicos, ¿okay? Carcinogénica y mutagénica, o sea, puede predisponer al cáncer, pero también produce por mutación a nivel celular. Hay efectos inmunosupresores, ya habíamos comentado que había disminución de la defensa en el individuo y que algo muy importante antes de iniciar un nuevo ciclo de quimioterapia era evaluar cómo estaban las funciones, no solamente hepática y renal, sino la función de la médula ósea, evaluando las series, tanto rojas como blancas y plaquetas. Hay efectos teratogénicos, por lo tanto, contraindicados en el embarazo, o si hay un embarazo, pues hay que inducir el aborto, y alteraciones metabólicas también, en algunos casos. Los efectos tóxicos ya lo habíamos comentado, produce efectos gastrointestinales porque actúa sobre células de crecimiento rápido, como ocurre a nivel del aparato digestivo, y produce estomatitis ulcerosa, náusea, vómitos, diarreas sanguinolentas, actúa sobre el folículo piloso produciendo alopecia, actúa sobre los sitios de crecimiento rápido, entonces gastrointestinal, a nivel del folículo piloso produciendo alopecia, y a nivel de la médula ósea, produciendo depresión de la médula ósea, que puede ser pues calcitopenia, es decir, disminución de la serie roja, blanca y de plaquetas. A veces produce solamente granulocitopenia, es decir, disminución de la serie blanca, y eso predispone a las infecciones. En el caso de la trombocitopenia, pues favorece a las hemorragias. Hay disminución de los espermatozoides, produce anovulación, amenorrea, es decir, que puede producir infertilidad en muchos pacientes que lo reciben, dependiendo, por supuesto, del tipo de antineoplásico que ellos reciben. Puede, por efectos teratogénicos, produce teratogénesis, pero también recuerden que puede inducir aborto, aunque ya cuando hay una teratogénesis, pues es indicativo de producir pues, un aborto terapéutico. Pueden producir alteraciones metabólicas, como la hiperuricemia, algunos antineoplásicos producen aumento del ácido úrico, y los efectos locales irritantes, recuerden que hemos comentado, que producían flebitis en los sitios de administración. Entonces, cuando vamos a utilizar o cuando hemos utilizado los antineoplásicos, nosotros tenemos que tomar en cuenta algunos elementos que son importantes. En primer lugar, que hay toxicidad. La toxicidad puede ser inmediata, puede ser temprana, puede ser diferida o puede ser tardía. Lo más importante, quizás lo que más el paciente se queja cuando recibe la quimioterapia, son los efectos inmediatos. Comienzan en horas o en días, como las náuseas, los vómitos, la flebitis, la hiperuricemia, los daños renales, la anafilaxia, las erupciones en piel. Las de comienzo en días o semanas, como alteraciones sobre todo hematológicas, leucopenia, trombocitopenia, es la caída del cabello, la diarrea, la estomatitis. Las de comienzo en semanas o meses, que es la diferida, es la anemia, la alteración de los espermatozoides, la aspermia, lesiones hepatocelulares, hiperpigmentación de la piel, fibrosis pulmonar en algunos casos. Y la tardía, que puede aparecer muchos años después, es la infertilidad o la esterilidad, el hipogonadismo y la capacidad de ser carcinogénico, sobre todo para leucemia agudas, para linfoma, algunos otros tipos de tumores sólidos o malignos. Bueno, muchachos, con esto terminamos lo que corresponde a antineoplásicos. Quedaríamos
pendiente para la próxima semana, veríamos la última clase que corresponde a antivirales. Una vez que descargue, que se haga el arreglo de la presentación, pues se lo daré llegar vía correo electrónico a la delegada para que les envíe el video con la clase. De igual manera, pues en todo lo posible se lo enviaré también por PDF para que tengan todo el material. Queda solamente pendiente para la próxima semana, pues la clase de inmunosupresores, y con eso terminaríamos las clases pendientes. ¿Okay? Y luego continuaríamos con las discusiones grupales de laboratorio. ¿Alguna pregunta, algo en lo cual le podamos aclarar? Esto es un poquito complejo, son muchos medicamentos, muchos mecanismos de acción. Esto, algo bien importante que no les comenté al principio, es que los cánceres, una vez que nosotros sospechamos que el paciente tiene un cáncer, pues nosotros tenemos que, primero que todo, estadiar el cáncer, saber en qué momento o en qué magnitud se encuentra el cáncer, si es local, si hay metástasis importantes a distancia, y dependiendo de la clasificación que tenga ese tipo de cáncer, que lo vamos a hacer con los estudios de extensión, nosotros vamos a decidir el tratamiento farmacológico. Lo más importante siempre es tener el diagnóstico anatomopatológico o inmunistoquímico para saber el tipo de cáncer y la variabilidad de cáncer que tenemos, para saber el tratamiento que se va a hacer. Y en segundo lugar, una vez que hemos hecho ese diagnóstico y hemos determinado el grado de extensión que tiene el cáncer, pues se elige el tratamiento antineoplásico más adecuado. Generalmente son terapias combinadas, donde va a depender de la capacidad que tenga el paciente en cuanto a su estado de salud. Es decir, tenemos que evaluar la serie blanca, la serie roja, las plaquetas, la función hepática renal de la médula ósea para iniciar el tratamiento. Y una vez que hemos iniciado el tratamiento, pues tenemos que saber que pues, hay muchas complicaciones y que se hacen siempre por ciclos. Y algo bien importante con el tratamiento del cáncer en nuestro medio y a nivel mundial es que hoy en día se maneja de acuerdo a la clasificación PNM, o sea, clasificamos la extensión, o sea, clasificamos el tipo de cáncer y de acuerdo al grado de extensión que tenga, pues aplicamos ciclos de tratamiento. Y para eso hay pautas terapéuticas, hay las guías oncológicas donde nos dicen la magnitud de extensión del cáncer y cuáles son las posibilidades terapéuticas. Y el oncólogo, en este caso, lo que hace simplemente es escoger el tratamiento más adecuado de acuerdo al diagnóstico del cáncer y a la extensión que él tenga. Generalmente, pues, se acogen a los tratamientos que ellos más manejen. Y en el caso de nuestro medio, pues, también a la disponibilidad que tengamos de los tratamientos para el manejo del cáncer. Normalmente, estos tratamientos antineoplásicos los aporta el Ministerio de Sanidad mediante el Seguro Social. Hoy en día, pues, parte de los tratamientos los adquiere el paciente, son medicamentos muy costosos, tratamientos muy costosos, tratamientos de larga duración, y bueno, eso ha complicado un poco más y ha aumentado la estadística de fallecimiento por cáncer en nuestro medio debido a eso, a las limitaciones que tenemos terapéuticas hoy en día. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchachos, si no hay alguna pregunta, no tienen alguna duda, pues entonces damos por terminada la clase. Dejaré llegar el material en el transcurso de la semana y planificaríamos para la próxima semana la última clase que corresponde a inmunosupresiones.